Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, a los que me están escuchando vía telefónica, allá en el estado de California, como también a los hermanos que hoy están presentes acá en la casa de Dios, en la Migdash Kadoshim, Shalom, 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 Baruch Hashem, Mashlom Ha para los hermanos, Mashlom Ech para las hermanas. Saludamos a la Joeclesia Amtou Cristou siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice la Kibet Kodesh, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede sentarse, mi amado hermano, ahí donde está. Gracias por la reverencia. Saludamos a los como Rosh y Superintendente General de nuestra misión. Dios bendiga la vida de los licenciados ministros de Dios, muy especialmente la vida de la licenciada Alma de Reyes como representante específica de la superintendencia. Dios bendiga también la vida de los ministros de Dios, licenciados en teología, licenciado ministro de Dios Cristian Reyes, presidente del comité ejecutivo de nuestra misión acá en la Unión Americana. Dios bendiga la vida del licenciado Emanuel como vicepresidente de nuestra misión también acá en Estados Unidos. Saludamos muy especialmente al presidente del comité ejecutivo de nuestra misión allá en Guatemala, licenciado Pablo David Reyes, a las esposas e hijos de cada uno de ellos e hijas también. Que Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a la ministra local, ministra Linda, que les ha cantado los coros oficiales de la bienvenida. Dios bendiga a mi hijo hermano Mateo, que también forma parte de la familia ministerial de esta congregación. Y gracias al Señor por la vida de todos ustedes que hoy se han hecho presentes a la casa de Elohim Adonai. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recordando que hoy estamos en un día de ayuno general, mis amados hermanos, ya que es menester e indispensable que el día de hoy, que es un día que para muchos se ha vuelto paganismo, que muchos celebran la muerte, otros celebran a sus muertos, otros hasta se comunican a través, mis amados hermanos, de cualquier tipo de medium, se comunican con los muertos. Recuerde que nosotros no celebramos este día, puesto que nosotros glorificamos a Dios a través del Dios vivo, el Dios eterno, Jesucristo, que resucita dentro de los muertos y que nos da vida. Puesto que los creyentes, como les decía ayer a los hermanos, celebramos la vida que Cristo nos ha dado, porque recuerde usted que el día domingo es día, mi amado hermano, en el que nosotros le damos gracias a Jesucristo por haber resucitado y por darnos vida y vida en abundancia. Por eso es una bendición estar aquí reunidos en la casa de Dios, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues hoy, el día de hoy, mis amados hermanos, estamos en lo que viene siendo el ayuno general. Vuelvo a repetir, aunque a nivel mundial se están dando celebraciones que son fuera de lo que viene siendo las Sagradas Escrituras, celebraciones que se han mezclado dentro de la religión, celebraciones podríamos llamarles satánicas o diabólicas, que han venido a ser parte de la mezcla que ha tenido el mundo con la iglesia. Pero recuerde usted que el mundo y la iglesia no se pueden mezclar, puesto que la misma palabra de Dios a nosotros nos pide rigurosamente el apartarnos del mundo, cuando la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el libro de Efesios también nos enseña a no hacernos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso esperamos que el día de ayer ningún creyente se haya hecho participante en sí de lo que viene siendo esta fiesta pagana que se practica acá en Estados Unidos, que lastimosamente ha ido a practicarse a nuestros países a causa de la ignorancia de la gente. Como por ahí, lastimosamente, los guatemaltecos se hacen participantes de la ignorancia y por quererse igualar a las culturas y costumbres norteamericanas, cuando realmente el Halloween no forma parte de las fiestas ni patrias, ni tampoco de las fiestas de nuestro país que causen desarrollo cultural o desarrollo a la vida de la gente.
Lo que pasa es que la gente lastimosamente cuando viene a Estados Unidos se cree gringo y por creerse gringo se hace partícipe de esas costumbres que ni siquiera conoce el trasfondo de lo que vienen siendo estas costumbres paganas y diabólicas que desde antes de Cristo venían siendo formadas por rituales y también cultos satánicos. Recordando que el Halloween de origen con los celtas, porque los sacerdotes celtas o lo que vienen siendo esta cultura celta venía practicando lo que venía siendo el Halloween en aquel tiempo como una adoración al dios de la muerte, que era Samhain, que hasta cierto punto pues le daban culto y honra el 31 de octubre cuando se mezcla lo que viene siendo, mi amado hermano, la cultura romana con la cultura celta, cuando los romanos vienen y conquistan todo lo que viene siendo el continente europeo, dentro de los cuales la cultura celta, se había hecho participante en países como Escocia y otros países alrededor del mismo Escocia y de otros países europeos. Lastimosamente se introduce dentro de lo que viene siendo la religión a través de los romanos y tristemente se comienza a formar lo que hoy en día se conoce como el Halloween. Por eso, aunque la gente diga que se le quita la inocencia, ¿verdad? Porque pues se le da tiempo a que los niños se hagan participantes y los niños salen disfrazados. Les decía ayer a los hermanos, el problema no está en el disfraz que utiliza el niño, el problema está en la costumbre que se le induce al niño a practicar, porque el niño inocentemente sale a pedir dulces. Sin embargo, mi amado hermano, ese día es dedicado a lo que vienen siendo los rituales y los sacrificios satánicos que se hacen a nivel mundial. Recuerde usted que por eso se le conoce en el español como el famoso Día de las Brujas, el Día de los Brujos, que se practica, mi amado hermano, aún en nuestros países, con los chamanes, con los rituales que realizan a través de los pedidos a los ídolos, a través de los pedidos en los entierros a los cementerios, cuando entierran esos muñequitos que los brujos forman para brujear a la gente, pedidos a los sacrificios de animales, porque recuerde usted que se sacrifican pollos y todo tipo de animal, como lo que usted conoce como el guajolote allá en México y nosotros como el chompipe, ¿verdad, hermanos? Pero se practican estos rituales a través de la cultura satánica que se ha ido promoviendo dentro de lo que viene siendo el paganismo. Por eso esperamos que ningún creyente se haga participante aún viéndolo desde afuera, porque desde afuera, vuelvo a repetir, se mira como algo inocente. Pobres los niños, se les quita la inocencia, pero yo les decía a los hermanos, esto no tiene nada que ver con inocencia. Si nos vamos a estudiar el trasfondo de lo que viene siendo el Halloween, nos vamos a encontrar que esto es solamente una práctica pagana que se le dedica a los demonios. Por eso, pues es una bendición poder ver a los creyentes que hoy están presentes en la casa de Dios. Mi amado hermano, recuerde usted que a nivel mundial es un día celebrado a los muertos, vuelvo a repetir, sin embargo nosotros estamos en ayuno y en oración. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Desde el día jueves vengo dando una enseñanza cristocéntrica y cristológica en base a la responsabilidad. Recuerde usted que la responsabilidad es base fundamental de la vida de todo creyente, de todo ser humano, de todo padre de familia, de todo trabajador, porque recuerde usted que la responsabilidad es una ley moral, oiga muy bien, que se le denota a todo ser humano para que el ser humano tenga una conducta correcta, tenga una conducta agradable y ante todas las cosas tenga, mi amado hermano, la responsabilidad, oiga muy bien, o el compromiso más bien, de poder llevar a cabo todas y cada una de sus obligaciones, aunque así la libertad, mi amado hermano, se haga presente en su vida. Escuchen muy bien cómo se denota la responsabilidad en la vida de una persona. Por ejemplo, cuando un papá, y quiero hablarlo de primero desde un sentido humano, y ya después ya lo voy a hablar desde un sentido espiritual, porque hoy el mensaje en sí es la responsabilidad de los creyentes. Pero ¿sabe usted que la responsabilidad, aún en base a la libertad que usted pueda tener,
Es una ley moral que es indispensable que usted ponga en práctica. Puesto que escuchamos hoy en día, por ejemplo, y mire cómo el ser humano deja la responsabilidad, por un lado, a través de la libertad que cree que tiene. Nos damos cuenta hoy en día lo que viene siendo la responsabilidad familiar, y muchas veces los papás y las mamás, no cumplen con sus responsabilidades como padres, porque se escucha mucho aquello que dice el papá: yo soy libre de hacer lo que yo quiera. La mamá de igual manera dice: yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y sabe usted que cuando esta frase se hace presente en un papá o en una mamá, muchas veces los papás y las mamás dejan sus obligaciones por un lado. Y es aquí donde se comienza a formar un antagonismo, un dilema, un problema en la familia, porque el papá, por creerse libre, descuida su casa, descuida a sus hijos, descuida sus responsabilidades. La libertad tiene que ir de la mano con la responsabilidad, que aunque nosotros seamos creyentes libres para honra y gloria de Cristo, nosotros no podemos, mi amado hermano y hermana, a través de la libertad que tenemos gracias a Cristo, dejar nuestras responsabilidades, porque aquella persona que cree que a través de la libertad puede dejar de ser responsable, está cayendo en un error garrafal, y ese error garrafal le puede costar muchos fracasos y mucha destrucción. Vuelvo a repetir, aunque nosotros seamos libres, pero nosotros conscientemente somos capaces de entender que a través de la responsabilidad, la libertad a nosotros nos proporciona ser responsables libremente. Dígale al hermano que está a su par: nosotros tenemos que ser responsables libremente. Así que si usted escucha que su esposo o su esposa le dice: yo soy libre de hacer lo que yo quiera, hágale usted entender. Y sabe usted que eso es lo que la ley de este país le hace entender al ser humano. Por eso hay mucha gente que a veces se pregunta, ¿verdad? ¿Será que le pongo el child support a mi esposo? Póngaselo. Amén. Porque esa es responsabilidad de todo papá. ¿Será que le pongo el child support a mi mujer? Póngaselo. Porque la ley terrenal, mi amado hermano, es una ley que hasta cierto punto le hace entender al hombre sus responsabilidades como ciudadano. A veces el creyente no entiende que la libertad no es motivo ni justificación, mi amado hermano y hermana, de poder olvidar nuestras responsabilidades. A veces nosotros no entendemos en sí qué es la responsabilidad, pero la responsabilidad, mi amado hermano, es una ley absoluta que proviene de Dios. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios es un Dios responsable en lo que habla, responsable en lo que promete, responsable en sus obligaciones como Dios y responsable en enseñarnos su palabra. Dios es un Dios que maneja la responsabilidad de una manera totalmente exacta, y por eso, aunque el hombre sea irresponsable, Dios se mantiene constantemente responsable en lo que le ha hablado al creyente. Vamos a ir a la Biblia, por favor, y hoy quiero hablar acerca de la responsabilidad que usted debe de tener, mi amado hermano, como creyente. Sus responsabilidades como hijo de Dios, sus responsabilidades como padre de familia que cree en el Evangelio de Cristo. Porque recuerde usted que espiritual, neumatológicamente hablando, hablamos de la responsabilidad como una ley absoluta que tiene que estar vigente en usted todos los días de su vida. A veces el creyente no siente la responsabilidad de buscar a Dios, cuando realmente, si usted, mi amado hermano, ha obedecido a la voz de Dios, ha nacido dentro del Evangelio, es un creyente que fue presentado, bautizado, casado en el Evangelio. Usted conoce el Evangelio desde su niñez. Usted, mi amado hermano, ha aceptado y ha recibido el Evangelio de Jesucristo en su vida. Es indispensable, oiga bien, que cumpla con sus responsabilidades.
Porque recuerde usted que en el momento que nos introducimos dentro del Evangelio y hemos creído en este santo Evangelio, en ese momento nos adjudicamos a nuestra vida y Dios nos pone en nuestra vida responsabilidades que tienen que ser absolutamente cumplidas por nosotros a lo largo de nuestra vida neumatológica espiritual, a través del Espíritu Santo y de Jesucristo y del Padre. Ningún creyente puede decir: es que yo me voy a echar mi descanso, o yo me puedo denotar una persona libre porque a mí nadie me obliga a hacer lo que yo tengo que hacer. Vuelvo a repetir, Dios te ha hecho un creyente libre, pero tu libertad, mi amado hermano, no puede volverse libertinaje, sino esa libertad Dios te la da para que tú libremente cumplas con tus obligaciones. Alguien por ahí dijo: pero a mí nadie me va a obligar. Un creyente que conoce la palabra de Dios, oiga muy bien, no necesita que nadie lo esté obligando, puesto que el creyente que conoce la palabra de Dios, que es sabio, que tiene conocimiento, que es inteligente, automáticamente es un creyente diligente que sin necesidad que alguien lo obligue, él conoce sus responsabilidades y obligaciones delante de Dios. Por eso, si usted, mi amado hermano, pone en práctica la responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios, yo le aseguro que usted va a tener excelencia en su vida. Y automáticamente la excelencia va a traer consigo éxito. ¿Sabe usted cuál es el fracaso hoy en día de los seres humanos? Para no ir tan lejos, mi amado hermano, es simple. El fracaso hoy en día de las personas, la pobreza y la escasez de los seres humanos, el fracaso y la destrucción de los creyentes se define únicamente con la falta de responsabilidad. Si tu vida como papá y como mamá está sufriendo, es porque tú, mi amado hermano, no eres responsable. Si tú como creyente estás padeciendo ataques de Satanás, independientes a los ataques que todo creyente tal vez va a sufrir, porque recuerde usted que una cosa es de que Satanás venga a tentarte y a quererte destruir, y tú a través del conocimiento apartarte de eso, y otra cosa es dejarte envolver por las artimañas de Satanás y a través de la falta de responsabilidad lastimosamente descuidar tu vida espiritual. Por eso no es lo mismo, mi amado hermano, que usted venga delante de Dios a decirle: Señor, perdóname por lo que el diablo está queriendo que yo haga, a que usted venga delante de Dios y le diga: Señor, perdóname por lo que ya hice. Porque una persona que viene a pedir al Señor perdón por lo que el diablo está queriendo a través de la tentación que él haga, ese es un creyente responsable, porque sabe que su responsabilidad es cuidar su vida espiritual. Pero aquel creyente, mi amado hermano, que deja que el pecado lo envuelva y que deja que el tiempo pase a través del pecado y ya viene con el tiempo a pedirle perdón a Dios, Dios lo perdona, pero usted como creyente dejó sus responsabilidades por la negligencia que había en su vida y en su corazón, por tanto pecó. Y el pecado, mi amado hermano, es un acto de condenación que nosotros recibimos por medio de la rebeldía y la desobediencia. Entonces venimos y pedimos perdón. El problema es que estamos expuestos a que otra vez el pecado se haga presente, porque nuestra libertad se convirtió en libertinaje, no cumplimos con nuestras responsabilidades y automáticamente dejamos que el pecado nos envolviera, el diablo nos engañara y así fallarle a Dios. Dígale al hermano que está a su par: todo creyente debe de aprender a cumplir sus responsabilidades, de no fallarle a Dios, sino obedecerle a Dios en lo que Dios le manda a hacer. Vamos al libro de Esdras, por favor, y vamos a estudiar un poco acerca de la responsabilidad de todo creyente. Por eso Jesucristo es muy claro al momento de decir: no deis lugar a Satanás. ¿Sabe usted que yo he visto que mucha gente aquí ha dejado sus responsabilidades por la pereza, la laganería, la rebeldía, la obstinación,
y por el orgullo y la soberbia que manejan. Y me refiero a la iglesia, porque hoy este mensaje es para la iglesia más que para aquellos que me están viendo, aunque Dios bendiga a las personas que nos están viendo vía YouTube, vía internet. Amén. Dios bendiga también a los hermanos que forman parte de todo lo que viene siendo el sistema audiovisual, de video, de lo que viene siendo las cámaras, a mi hermano Agustín López, a los hermanos también que forman parte de la música, a los sonidistas también que forman parte también de lo que viene siendo el desarrollo de lo que se está proponiendo en lo que es la iglesia. Pero ¿sabe usted qué es indispensable? Oiga muy bien, que nosotros tomemos en cuenta lo que viene siendo la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Vuelvo a repetir, hay muchos creyentes que no adoptan la responsabilidad que deben de tener como hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad de usted como creyente, como hijo de Dios dentro de la obra de Dios. Por eso si hay algún creyente aquí que se ha lavado sus manitas, oiga muy bien, y ha creído que a través de hacerse indiferente a sus responsabilidades, Dios no toma en cuenta lo que usted hace. Déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios solamente está observando. Por eso, hermano, que es diligente, que se preocupa por buscar a Dios, que se preocupa por asistir a la iglesia. Usted que está bautizado, está casado, porque aquí realmente, como les digo a los hermanos, es una vergüenza que los hermanos casados sean los más infieles a Dios. Quieren ser con Dios como son con sus esposas. Y se los hablo a los caballeros, porque los caballeros muchas veces son colas en sus casas, no cabezas. Son una vergüenza en sus hogares. Y se lo digo así porque realmente usted debería de ser el ejemplo en su casa. Usted debería de ser el que guíe los pasos de su familia, porque su responsabilidad como creyente y como padre de familia es, mi amado hermano, inculcar en sus hijos que sus hijos no sean arrastrados por el pecado. Porque escuche muy bien, y sabe que hoy voy a hablar acerca de esta responsabilidad que a veces nosotros no nos damos cuenta. Tu hijo no va a pagar tu pecado, pero si tu hijo sigue el mismo camino tuyo, tú vas a inculcar el pecado en la vida de él. Y cuando tú quieras, mi amado hermano, dar tu vida para que el pecado de tu hijo no lo conlleve a la muerte, no vas a poder, porque el pecado es individual y la paga del pecado es individual. Por tanto, mucho ojo, mucho oído, creyente, tú eres el responsable del desarrollo espiritual neumatológico de la vida de tu familia. Cada quien va a entregar cuentas. Pero recordemos que aunque cada quien vaya a entregar cuentas, la destrucción y el fracaso de un hijo tiene mucho que ver con la instrucción de un padre. Amén. Porque se define mucho lo que viene sismo ambiental. Por eso hay un refrán que escuchó el licenciado Emma hace muchos años atrás y decía, porque el que anda en la miel, algo se le pega. Y vamos a estudiar, pero vamos a regresar a lo que es la responsabilidad del creyente. Diga conmigo, la responsabilidad del creyente. Amén. Y con esto, hermano amado, hermana amada, la responsabilidad suya como creyente es velar por la obra de Dios y velar porque la obra que Dios hace en usted se mantenga vigente. Esdras capítulo 10, por favor. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. ¿Dicen amén? Y vamos a hablar, mi amado hermano, de la responsabilidad. Recuerde usted que la responsabilidad es sinónimo de obligación. Por tanto, todo creyente diligente sabe sus obligaciones, compromisos y responsabilidades dentro de la obra de Dios, porque ya el Señor lo ha tomado en cuenta. Pues alguien diligente y responsable es alguien que a Dios le responde: heme aquí, envíame a mí.
No es alguien, mi amado hermano, que necesita ser arrastrado, obligado o posiblemente regañado para poder hacer algo, sino que él con su conocimiento se esmera por obedecer a Dios. Es una persona diligente en todos los aspectos de su vida. Es alguien que no necesita que sus hijos le estén pidiendo, es alguien que no necesita que su mujer le esté pidiendo, es alguien que no necesita que en su trabajo le estén exigiendo, es alguien que no necesita que en la iglesia lo estén obligando, sino es alguien que conoce sus responsabilidades, porque la excelencia es parte de su vida para cumplir con sus obligaciones, sus tareas, su trabajo y la responsabilidad que tiene. La responsabilidad es una ley absoluta. Vuelvo a repetir, para aquellos que no saben qué significa una ley absoluta, en pocas palabras, es una ley que no se puede borrar. Es una ley que no se puede quitar. Es una ley por la cual Dios nos va a juzgar. Es una ley, mi amado hermano, que no la puede mover nadie. Amén. Ni siquiera un presidente, ni siquiera un rey, ni siquiera un príncipe, ni siquiera un gobernante en la tierra pueden mover esa ley, porque la ley de la responsabilidad es como la ley de la reciprocidad, es como la ley de oro. Recuerde usted que la ley de la reciprocidad es todo lo que el hombre siembra o cosecha, así va a ser. La ley de oro es todo lo que usted haga con las personas, eso las personas van a hacer con usted. Y eso Cristo lo dijo: no hagáis con los hombres lo que no queréis que ellos hagan con vosotros, porque con la misma vara que mediste, con esa misma vara serás medido, y con un poco más. Esa es la ley de oro, no la pueden quitar, Dios la puso. Una ley natural, una ley humana que usted debe de respetar, pues la ley de la responsabilidad es prácticamente lo mismo. Por eso cualquier ser humano que muchas veces desconozca sus responsabilidades, yo le pido que se ponga las pilas, mi amado hermano, y que comience a velar por las responsabilidades, deje de perder su tiempo y se dedique a cumplir con ellas. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 4, creyente, levántate, dicen amén, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Escuche muy bien, este es Dios hablándole al creyente. Leámoslo fuertemente, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Levántate, porque esta es tu, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Dígale al hermano que está a su par y dele un abracito ahí, mírelo a los ojos y dígale: esfuércese, levántese, si está tirado, acostado, desmayado, como sea. Amén. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes y levántate de Dios. Dicen gloria a Dios. Y te alumbrará Cristo. Entonces aquí la palabra de Dios, y hacemos un paralelo de idea y de texto, prácticamente le dice lo mismo al creyente: levántate, esfuérzate, porque nosotros estaremos contigo. Dicen amén. Nosotros estaremos contigo y pon mano a la obra. ¿Está escuchando muy bien? La palabra de Dios le enseña al creyente a poner mano a la obra. Vamos ahora al libro de 2 de Corintios, por favor, y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a leer estos dos textos. 2 de Corintios, capítulo 5. Por eso estamos hablando de las responsabilidades suyas como creyente. Vuelvo a repetir, hay mucho creyente que hoy en día se ha lavado las manos. Amén. Y que posiblemente en su mente piense: ya me liberé de mi trabajo en la obra. ¿Verdad? Hubieron hermanas que dejaron la presidencia y pensaron que por dejar la presidencia ya se podían lavar las manos y ya no hacer nada en la sociedad. Hay hermanos que muchas veces dejan de trabajar dentro de la obra de Dios. No se preocupe, hermano. ¿Sabe usted que eso es algo que, como les decía a los creyentes, todos aquellos que han dejado su responsabilidad dentro de la obra de Dios como creyentes, que hacen, oiga muy bien, o que dicen amar la obra de Dios y a Dios y su palabra, y que conocen la palabra, es algo que usted tiene que tomar mucho en cuenta, porque ahorita vamos a desglosar a la luz de la palabra
¿Qué sucede cuando un creyente lastimosamente deja su responsabilidad como hijo de Dios? Porque una cosa es de que usted se olvide de sus hijos. Amén. Pero otra cosa es de que usted se olvide de Dios. Que usted se olvide de sus hijos, van a pasar o se lo reclamen. Pero que usted... Ese es el error más grande que un creyente puede cometer. Por eso yo le pido que usted haga conciencia y que a través de lo que usted cree que sabe, usted ponga, mi amado hermano, su mente a trabajar y se ponga a analizar las palabras de Cristo a sus discípulos cuando Cristo dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Si ya lo tiene, dicen amén. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. La ley de la responsabilidad. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 10. Perdón, hermanos, estaba en 1 de Corintios yo. 2 de Corintios, es 2 de Corintios, solo que me confundí yo, no usted. 2 de Corintios, capítulo 2. Dice la Biblia: porque a la verdad, dice, las cartas son duras y fuertes. Amén. ¿Estamos bien ahí en 2 de Corintios? ¿Qué les había dicho? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Yo que no traigo mis lentes. Orémosle al Señor para que me ayude a recuperar la vista. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ya lo tenemos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Oiga muy bien. Mientras estaba en ¿dónde? ¿Sabe usted a qué cuerpo se está refiriendo? Amén. Diga conmigo: el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Mire sobre qué nos va a juzgar Cristo. Lo más importante, por lo que usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo, no va a ser qué de bueno hizo usted en su trabajo. Amén. No va a ser qué tanto usted obedeció al supervisor. Quiero que usted me entienda, porque no quiero que me vaya a malinterpretar. Ahorita estoy hablando espiritualmente de lo que usted es como creyente. No estoy hablando de su trabajo, porque aparte de su trabajo, la responsabilidad va en todas las áreas de su vida. Pero ahorita estoy hablando de usted como hijo de Dios, como creyente. Cristo no le va a preguntar a usted: ¿cómo te comportaste con el que atiende el Walmart? No te va a preguntar, mi amado hermano, ¿fuiste respetuoso con el que te atendió en el restaurante Perkins? No. Para Cristo no va a ser lo más importante eso. Para Cristo lo más importante, mi amado hermano, y aquí lo aclara la Biblia, cuando dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí se puede entender de dos formas: estando en nuestro cuerpo físico y estando en nuestro cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué hiciste tú siendo una persona aquí en la tierra dentro de la iglesia? Porque recuerde usted que la Biblia dice: es un solo cuerpo, pero cada uno miembro por individual. Puede sentarse. Muchas gracias. Dicen amén. Por eso aquí la palabra de visita, mi amado hermano. El conocimiento, mi amado hermano, que aquí nos da la palabra, es un conocimiento de nuestra futura respuesta por el servicio que hayamos prestado a la obra de Dios. Oiga muy bien, para buscar ser agradable a Dios. Porque ¿sabe usted qué es lo que permite la responsabilidad en la vida de cada creyente? La responsabilidad permite que usted logre agradar a su Creador. Mucha gente a veces se preguntará: ¿pero cómo puedo agradar a Dios siendo responsable? Porque a Dios le gusta que tú seas responsable.
A Dios, le gusta que la responsabilidad se denote en nosotros a través de nuestra diligencia. Y a veces miro que los creyentes, la diligencia no resalta en su comportamiento como hijos de Dios. Y las responsabilidades se olvidan. Pues aquí a través de la palabra, tanto en Esdras como en Corintios, miramos cómo Dios le pide al creyente cumplir con sus obligaciones como hijo de Dios. Miramos cómo Dios, mi amado hermano, le exige al creyente tener la responsabilidad de llevar una vida agradable en el tiempo que él pertenezca, a la iglesia de Cristo. Cómo Dios le pide a sus hijos velar por la obra, echar mano de la obra y responsabilizarse del crecimiento eclesiológico que tiene que tener la iglesia, mi amado hermano. ¿Sabe usted que la responsabilidad de que la iglesia sea una iglesia santa, de que la iglesia sea una iglesia pura, de que la iglesia sea una iglesia de ejemplo, de que la iglesia sea una iglesia de trabajo, esa responsabilidad es para cada uno de los que conforma el cuerpo de Cristo, siendo usted creyente y miembro del cuerpo de Cristo? Hay mucho creyente que piensa que la responsabilidad solamente recae sobre las autoridades, solamente recae sobre los ministros. Claro, los ministros tenemos una mayor responsabilidad, pero usted como creyente tiene la responsabilidad de dar una buena imagen como hijo de Dios que pertenece a la iglesia de Cristo. Siendo así un creyente diligente, esforzado, de buen testimonio, para que cuando usted comparezca en el tribunal de Cristo, sea juzgado a través de esas acciones. Pero a muchos creyentes se le olvida la responsabilidad como hijo de Dios. ¿Y sabe usted qué es lo más triste? Que muchas veces cuando se le olvida la responsabilidad, se vuelve perezoso, haragán, rebelde, orgulloso, obstinado y soberbio. Porque sale muchas veces y resalta aquella frase de decir: ¿qué me importa? Mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. Mi amado hermano, un hijo de Dios no hace lo que él quiere, hace la voluntad de Dios en su vida, porque su responsabilidad es agradar a Dios, sirviéndole, buscándole, aprendiendo, conociendo y llevando su vida espiritual a donde Dios quiere que usted la lleve. ¿Y sabe a dónde es? A esa meta que nosotros tenemos que llegar, a alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada uno de los creyentes debe de aprender que las responsabilidades tienen que formar parte de su diario vivir. Comenzamos con su semana, mi amado hermano. ¿Cómo inicia usted su semana? Su semana usted la inicia siendo una persona responsable en lo que hace, dando así un buen testimonio a través de que el Espíritu Santo observa lo que usted hace. ¿Cómo inicia usted su día? ¿Cómo inicia usted su mes? ¿Cómo lleva usted cada uno de sus días? Si nos damos cuenta, el tiempo está pasando, mi amado hermano, de una manera totalmente rápida. Este año 2020, lastimosamente, se nos pasó rápido a causa de la pandemia y mucha gente piensa, y sabe usted que esto lo escuchaba con una persona que me decía: mira, es que mucha gente piensa que al momento de llegar al 31 de diciembre de este año se va a acabar todo lo que está pasando en el mundo. No, eso va a seguir. Usted no piense que lo que está pasando se va a acabar en el 2020, no, va a seguir en el 2021 y eso va a seguir. Las pandemias que han pasado en la historia de la humanidad han tardado hasta 3, 4, hasta 5 años. Amén. Y si usted no mira las noticias, es bueno que las mire, pero en Europa ya viene la segunda ola, está el segundo brote de pandemia y tienen miedo de que se venga para acá porque Estados Unidos es el país con más afectados. Y ahorita ya no le pusimos atención porque estamos buscando a Dios, pero por si no sabe, Estados Unidos es el país con más afectados, más infectados, más muertos mundial. Así que mucho cuidado, un descuido le puede costar la vida si usted no es responsable. Amén. ¿Sabe usted que la irresponsabilidad puede formar que un descuido en la vida de la persona le pueda costar la muerte? Por eso, si nos damos cuenta, y vuelvo a repetir, ¿cómo estás iniciando tú tus días, mi amado hermano? ¿Siendo un creyente responsable o siendo un creyente irresponsable?
Hay muchos creyentes que la irresponsabilidad forma parte de su vida. A través de la negligencia, mi amado hermano, hay que estarlos rogando para que busquen a Dios. Hay que estarlos rogando para que sirvan a Dios. Mi amado hermano, déjeme decirle, ni los impíos se les ruega para que sirvan al diablo. Qué lástima que a usted se le tenga que rogar para servir a Dios. Porque para que el creyente peque, no se le necesita rogar. Una cosa se le dice y anda saltando y brincando porque le encanta el pecado. Pero un hijo de Dios se le tiene que repetir hasta 1000 veces. Y era lo que les hablaba a los hermanos del grupo el día jueves. Que si usted no se ha dado cuenta, mi amado hermano, muchas veces los ministros necesitamos predicarles el mismo tema hasta 10 veces a la gente. Porque muchas veces ni se les queda. No aprende. No son diligentes y aunque lo sepan, no lo hacen. Más triste todavía, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Por su negligencia, por su irresponsabilidad. Porque alguien responsable sabe y cumple. Alguien responsable conoce y hace. Alguien responsable cumple con sus obligaciones y responsabilidades. Porque alguien responsable es alguien que busca excelencia en lo que hace. Por eso, mi amado hermano, busque excelencia en lo que usted hace cada día de su vida, para que así hasta el mismo Dios se agrade. Y como dice la Biblia, hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque un hombre diligente, responsable, es un hombre de buen ejemplo para cualquier persona en la iglesia y es un hombre de buen testimonio para cualquier persona allá afuera. Un hombre diligente, un hombre responsable, es alguien que cumple lo que el mismo Dios le pidió a Esdras a través de la multitud, a través de aquellos que tenían el amor de Dios en sus vidas cuando le dijeron: levántate. Amén, hermano. Por eso, si tú te has quedado dormido todo este año, acostado por la enfermedad, por los accidentes, por lo que te ha pasado, es momento que te levantes. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues acostado durmiendo y desmayado como estás, el día que Cristo venga, no vas a escuchar a Cristo. Amén. Porque recuerde usted que la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Usted que le gusta dormir mucho. Amén. Usted que es perezoso y no le gusta. Cuando venga Cristo ni cuenta se va a dar. Sé que Cristo va a estar: Pepito, levántate, Pepito, vamos, aquí te estoy esperando. Amén. Juanito, apúrate, Juanito. Haceme favor, Carlitos, llama a Juanito, llama a tu hermano, decirle que se venga. Amén. No va a estar Dios, quiere Jesucristo esperándolo a usted, así como lo esperaba el bus allá en Guate. Amén. Porque a los microbuseros de Guate les encanta esperar a la gente para llenar los buses de gente, porque así más pasaje. No vaya a pensar usted que así lo van a estar obligando, rogando. Va a estar el Señor: ¿te querés ir, Juanito? Venite. No, va a decir usted. No. Jesucristo no va a estar obligando a nadie. Jesucristo un tocar de trompeta va a dar. Y el que esté listo se va, y el que no, se queda. Amén. No va a estar Cristo como está el presidente y el ministro: hermano, hoy le toca dar los 2 himnos, por favor. Venga a darlo, porque mire, hasta que tomen los privilegios aquí en la iglesia, se les tiene que estar rogando, no cumplen ni con sus responsabilidades. Por eso, como les decía a los hermanos, de ahora en adelante, el que no respete los privilegios que se le da aquí, disciplinado de una vez. Porque es una falta de responsabilidad y una falta de respeto a aquellos que dejan tirados los privilegios. ¿Cuántos creyentes no quisieran pasar al frente? Por eso Dios bendiga a aquellos que toman el valor y toman la responsabilidad de tomar sus privilegios delante de Dios, porque pasar a este santo lugar es un privilegio que solo Dios da. Hasta nosotros como ministros, mi amado hermano. Pero escuche muy bien, no va a estar Cristo esperando. ¿Sabe usted que esta parábola nos denota muy bien cómo va a ser la venida de Cristo? Cuando dice que estaban las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 estaban listas y 5 no, porque las que no estaban listas se quedaron dormidas, no se levantaron cuando el esposo llegó a tocar la puerta. Y en ese momento, mi amado hermano, cuando el esposo llega, las que no estaban listas se quedaron dormidas, no escucharon la voz, no escucharon el tocar de la puerta.
Pues así es todo creyente, mi amado hermano, y esa es una enseñanza de Cristo para que el creyente no sea obligado ni rogado para hacer las cosas, puesto que si el creyente conoce su responsabilidad, es como esas 5 vírgenes prudentes, que ellas conocían que su responsabilidad era estar preparadas con aceite, preparadas con sus lámparas, y en el momento que su esposo llegó, estaban preparadas porque eran responsables al momento de saber que su responsabilidad, valga la redundancia, era estar atentas a cuando el esposo viniera, pues ellas conocían su responsabilidad. Viene el esposo, entran las 5 insensatas, no pudieron entrar, y cuando llegaron a pedir llegaron a pedir entrar, no se les abrió la puerta, porque cuando Dios cierra nadie abre, y cuando Dios abre nadie cierra. Aprovecha que la bendición de Dios está abierta, recíbela, búscala. Aprovecha que la casa de Dios está abierta, asiste. Aprovecha que la casa de Dios, a donde tú llegas a recibir la bendición de Dios y la palabra, que es la bendición más grande, está abierta. Aprovecha lo que Dios te está hablando el día de hoy. Sé responsable. Dicen amén. Sea responsable, mi amado hermano, más usted que ya está creciendo. ¿Sabe que cuando yo vine aquí muchos tenían 33? Ahorita ya tienen 40. Los que ya tienen 40, preocúpense porque ya llegaron a la mitad. Desde ese momento las fuerzas físicas se le van a comenzar a acabar. Amén. Aunque usted le quiera dar con ganas, le va a dar con ganas, pero ya las fuerzas físicas por naturaleza se le van a comenzar a acabar. Entonces ya lo más importante para usted ya no va a ser lo terrenal, sino ya se tiene que preocupar por lo espiritual, más que por lo terrenal. Usted que tiene 40, 50 años, mi amado hermano, ya no se tiene que preocupar tanto por el terreno de aquí en la tierra, preocúpese más por el terreno allá en el cielo. Amén. Porque ya está más cerca de Dios, o ya está más cerca del diablo. ¿Y sabe que eso le decía yo a una persona? Cuando uno es pequeño se agrega años para ser más grande. Cuando uno ya está creciendo se quiere quitar los años. ¿Verdad que sí? Y científicamente está comprobado, oiga muy bien, y psicológicamente también, que llega una etapa del hombre cuando ya es anciano en donde ya le comienza a preocupar la muerte. Pero esa etapa comienza desde los 50 años para adelante, otros desde los 40. Ya les comienza a preocupar que los años están pasando rápido, y mientras más grandes somos, más rápido pasan. Eso es lo que sucede, porque cuando éramos niños no pasaba el año, ¿verdad, hermano? Más cuando íbamos a estudiar, no pasaba. Sin embargo, mientras más edad tenemos, más rápido pasan los años, y como dijo el salmista, pasan como un pensamiento. Seamos responsables, porque si somos responsables, la responsabilidad, mi amado hermano, va a permitir que agrademos a Dios en lo que hacemos. Pero repito, hay mucho creyente que muchas veces no entiende la enseñanza de Cristo a través de las vírgenes, no entiende la enseñanza de Cristo a través de la responsabilidad, y es por eso que mucho creyente pierde su bendición y pierde sus privilegios, porque muchas veces Dios está, mi amado hermano, insistiéndole a sus hijos que le busquen, y insistiéndole a sus hijos que se esfuercen. Va a llegar un momento en donde Dios ya no te va a insistir ni tampoco te va a obligar, sino que ya vas a ser condenado por tus mismas acciones deliberadas de libertinaje y de pecado, porque el pecado te ha alejado de Dios, la desobediencia, el mundo y los malos consejos han hecho que te alejes de Dios y que te apartes de tu responsabilidad. Si para ti es una responsabilidad grande el mantener a tus hijos, mi amado hermano, que no se te pase por alto que la responsabilidad más grande que tú tienes para con Dios es mantener su obra firme y su iglesia. Por eso, el día que tú seas juzgado, a Dios tampoco le va a interesar tanto si tú mantuviste a tus hijos, aunque te va a preguntar, pero te va a preguntar más bien, ¿qué hiciste con su obra? Por eso aquí hay mucho creyente que no ha hecho la obra de Dios desde que vino. Y sabe que es lo más terrible, que usted conoce la Biblia y sabe que tiene que hacer la obra de Dios, sin embargo no lo hace.
Hay mucho creyente que desconoce su responsabilidad. Vamos a la Biblia. Quiero llevarles a Crónicas, por favor. ¿Y sabe usted que ha olvidado su responsabilidad aún hasta en lo que da? Porque aquí hay creyentes que no son responsables ni siquiera en lo que le dan a la iglesia. Yo te quiero hacer una pregunta, mi amado hermano. ¿Desde hace cuántos meses no pagas la renta de tu iglesia? Te preocupas y sientes que tu obligación es pagar tu renta, pero te olvidas de la casa de Dios, sin vergüenza. Porque cuando tú has necesitado, le has pedido a Dios y Dios te ha dado. Amén. Cuando has necesitado un trabajo, has llegado a la iglesia a ayunar para que Dios te dé ese trabajo. Aunque le llames a ese mentiroso ministro que tienes allá en Guatemala para que ore por ti, pero el que hace la obra es Dios. Amén. No creas que por un hombre Dios hace la obra, no, Dios hace la obra por tus acciones. Si tú ayunas, Dios te contesta. Si tú oras, Dios te contesta. Es el que te ha dado, ha sido Dios. Pero a ti, para darle a Dios, muchas veces se te tiene que rogar. Por eso, cumpla con sus responsabilidades, porque usted como creyente es responsable de mantener la obra de Dios y de mantener las cosas que son de Dios. Yo me alegro, oiga muy bien, yo me alegro porque gracias al Señor al fin Dios permitió que se formara un grupo responsable aquí en la iglesia, un grupo que le pusiera ímpetu a colaborar con las cosas de la iglesia. Claro, nosotros como ministros también tratamos la manera de apoyar, pero gracias al Señor, el Señor ha permitido que este grupo, pues, por lo menos se preocupe por cambiar bocinas, cambiar cables, traer micrófonos, limpiar, conocen sus responsabilidades. De hacer, como decimos nosotros allá en Guatemala, una buena cooperacha de ofrenda, ¿verdad? Para comprar una bocina, 10 cada pelón, comprar una buena batería que cuesta tal vez hasta $800, porque no crea que ese cuadrito es barato, ese cuadrito es bien caro. Sin embargo, vuelvo a repetir, se hace una petición de ofrenda y colaboran, porque muchas veces antes hasta para eso. ¿Sabe que los que un día dijeron que los instrumentos los iban a dar para Dios, el día que se fueron se los llevaron? ¡Qué triste! Sinvergüenzas, ladrones, mentirosos, al infierno se van a ir por rateros. Amén. Porque lo que se le da a Dios no se quita, porque el que regala y se quita, lo que se regala y se quita en el infierno se desquita, dice un dicho. Amén. Si usted le va a dar a Dios, colabore, cumpla con su responsabilidad. Porque nuestra responsabilidad es ofrendar, es diezmar, es colaborar, es dar la renta. No piense usted que nosotros no damos. Si usted no sabe, y no es para conocimiento de ustedes, pero yo como ministro soy fiel en mis diezmos, en todo. Hasta el último centavo que a mí un hermano tal vez me dice: mire, ministro, tómese una su agua, hasta un niño, que hay un niño, que Dios bendiga su vida y a sus papás, que no lo veo hoy, pero que se me acerca y que me regala $2 cada cierto tiempo que tiene. Hasta de eso le doy a Dios mis diezmos, porque yo conozco mis responsabilidades. Tal vez usted no se ha puesto a pensar, pero aquí hay muchos creyentes que no han pagado ni su renta. Igualmente allá en Oakland, hermanos, paguen su renta, porque es para la obra de Dios, para la casa de Dios, para que se mantenga el lugar en donde glorificamos a Dios. Porque recuerde usted, mi amado hermano, que para que una ciudad se mantenga, usted tiene que pagar sus impuestos. Para que una compañía se mantenga, usted también tiene que, hasta cierto punto, colaborar de lo que viene siendo su trabajo y sus obligaciones. Todo lugar, para que tenga mantenimiento, tiene que haber una pequeña colaboración. Sin embargo, les decía a los hermanos, ¿sabe usted que este mes me he dado cuenta que ya llevamos 3 meses de no pagar la renta del templo menor? Porque hay muchos creyentes que no han dado su renta. Y no fue el COVID, mi amado hermano, porque usted no se quedó sin trabajo. 15 días no trabajó, ya después siguió trabajando y hasta más trabajo le están poniendo. Hasta overtime están haciendo un montón aquí. Sin embargo, mi amado hermano, gracias al Señor, el Señor ha permitido que don Rodney, que es el dueño de ese local, pues tenga mucha confianza. No solamente con nosotros, yo creo que hasta ya conoce a los practicantes, ministros practicantes, que también van a pagar.
Pero gracias al Señor Él tiene paciencia, ¿verdad? Nos ha tocado, como le ha tocado a algunos hermanos aquí, que los dueños de la renta les tienen confianza. Entonces nos esperan porque saben que vamos a pagar. Pero aquí hay mucha gente que no le preocupa eso. ¿Saben por qué? Porque no conoce sus responsabilidades. Yo le hago saber a usted, hermano, conozca sus responsabilidades con Dios, porque usted quiere ser con Dios como es con su familia. Porque así como usted no le da a sus hijos por gastárselo en sus deseos carnales, muchas veces no le quiere dar a Dios. Y qué bueno fuera que usted muchas veces, mi amado hermano, tal vez no tuviera para darle a Dios por darle a su familia, pero yo estoy seguro que usted no es de los que va con su mujer a comprarle ni una falda. Al contrario, hasta le quita a su mujer de lo que su mujer gana, porque no le alcanza lo que usted gana. ¿Y sabe por qué? Es porque no cumple con sus responsabilidades, porque si usted cumpliera con sus responsabilidades, le alcanzara para todo, porque Dios lo multiplica. Dice la Biblia que Dios paga 100 veces más. Por eso uno tiene que aprender a ser un ser responsable, un creyente responsable. Vamos a la Biblia y vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a la responsabilidad entonces como creyentes para Dios. Vamos a Crónicas, por favor, mis hermanos. Todo creyente debe de velar por la casa de Dios. Por eso, si usted no ha pagado su renta, vele por la casa de Dios. Si usted no ha pagado su cuota de construcción, vele por la casa de Dios. Porque sin economía no podemos iniciar. Entiendan, comprenda eso. Vamos a Corintios, a Crónicas, perdón. Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Por eso, cada creyente, ¿sabe usted que he escuchado mucha sinvergüenza muchas veces? ¿Qué le dije? Primera de Crónicas, ¿qué? 28:10, ¿verdad? Que muchas veces el creyente dice, no, nos sacaron del templo por culpa del ministro. Nos sacaron del templo por culpa del encargado. No, nos sacaron del templo porque usted no apoyaba. Amén. No conocía sus responsabilidades. ¿Y sabe usted hasta dónde ha llegado la sinvergüenza? Que la gente muchas veces dice, que saque de la ofrenda. Dice. No, usted puede leer todo el Nuevo y Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que la ofrenda no es para pagar ventas de templo. Lea usted la Biblia y usted se va a dar cuenta. Alguien que no ha leído la Biblia piensa eso. La ofrenda es exclusivamente para la predicación del Evangelio y para los suministros necesarios de aquellos que predican el Evangelio. Porque gracias a Dios, mi amado hermano, por un tiempo los hermanos de Oakland me apoyaron con mis viajes a California. Pero ya desde hace tiempo, gracias al Señor, los viajes que yo hago para predicar el Evangelio a Houston, a Sioux City, nunca, mi amado hermano, hasta cierto punto, se ha sacado de otra cosa que no sea de las ofrendas misionológicas que la gente da para predicar el Evangelio. Porque no crea usted que con aire va el tanque de gasolina. Amén. Y como les decía a los hermanos, hay iglesias que muchas veces se quejan, pero muchas veces ni para la gasolina dan. ¿Sí? La predicación se sostiene de aquellas iglesias que colaboran. Por eso repito, la ofrenda no es para mantener el templo. Si a alguno por aquí se le pasó eso por la cabeza, déjeme decirle que usted está errando en lo que está pensando. Porque si usted se va a Corintios, Timoteo, se va a Hebreos, usted se va a poner a estudiar que la ofrenda para los santos, dice la Biblia, es para la predicación del Evangelio. Por tal razón, en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, se le exigía la responsabilidad a la iglesia de que la iglesia tenía que sostener el templo. Oiga, la responsabilidad de la iglesia es mantener o dar la ley del mantenimiento a lo que es la casa de Dios. Por eso, es indispensable que usted como creyente se preocupe. 28:10.
Dice la Biblia, versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. ¿Dicen amén? Esfuérzate y hazla. Eso le dijo Dios, amén, al rey. Entonces viene David y dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para que todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿Me está escuchando? También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. ¿Está escuchando? Y dice la Biblia, versículo 21, saltémonos hasta el versículo 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas ¿qué? Tus órdenes. ¿Está escuchando? A ver, volvámonos a leer para que a usted se le quede este versículo. Dice la Biblia, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios, contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de ¿qué? De servicio. Amén. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus. Por eso a cualquiera que le diga a usted algo acerca del servicio, ¿sabe usted que para mí puede sentarse? Una persona que no sirve o que no practica el servicio, más bien para que no se escuche tan fuerte, una persona que no practica el servicio es una persona no inteligente. ¿Sabe usted a quién Dios les dijo que practicaran el servicio? Aquellos que eran ¿qué? Inteligentes. Un día una persona se me acerca y me dice, mire ministro, viera que a mí ya se me están quitando un poquito las ganas de estar a su servicio. Usted sabe que yo lo ayudo, a veces cuando usted viene yo le cargo su mochila, lo apoyo, lo ayudo ahí en algo que tal vez usted necesite, pero a mí se me está quitando un poquito las ganas porque viera que hay mucha gente que me critica, que yo soy su sirviente, que yo soy su esclavo, que habla de mí. Le digo yo, mira, esa es gente poco inteligente. Amén. Porque la gente inteligente sirve. ¿Y sabe por qué? Porque hasta el mismo Cristo dijo, el que quiere llegar a ser Señor, de primero tiene que aprender a servir. ¿Por qué? Porque alguien que conoce sus obligaciones sabe que su obligación es servirle a Dios, servirle a los ministros, servirle a la iglesia y servirle a aquel que pueda. Mire, con esto le digo algo. Dejemos a sus ministros a un lado, que eso es un deber que usted debe tener. Por eso es que existen los diáconos. Dios bendiga a los diáconos que están al servicio de los ministros, a los ujieres, a los presidentes y a cada hermano que también está. Porque allá en la iglesia de Oakland, aunque los hermanos no sean diáconos ni ujieres y solamente tengan el privilegio de ministros, muchas veces están al servicio de nosotros. Tengan el privilegio de presidentes, están al servicio de nosotros como ministros. Que Dios bendiga su servicio, porque cada vez que yo tenga la oportunidad también les voy a servir. Pero ¿sabe usted que el servicio es parte fundamental de la responsabilidad de todo creyente? Quitémonos un ratito a nosotros, pasémonos un poquito más andrológicamente hablando, humanamente hablando. Si usted aprende a servir bien en su trabajo, si usted le sirve de mucho al supervisor, amén hermanos que ya son supervisores y tienen el cargo de mano derecha de supervisor, usted no me dejará mentir, pero a un supervisor le agrada que usted sirva de algo y no que no sirva para nada.
Amén. Pero si usted, mi amado hermano y hermana, comienza a servir y es diligente, porque como les decía a los hermanos el día jueves, hablándoles de la responsabilidad de su trabajo, que hay creyentes que me dicen que viene ministro, que el supervisor me pasó para aquel lado, y yo no, porque ese no es mi trabajo. Hermano, ¿sabes cuál es tu única responsabilidad en tu trabajo? ¿Te guste o no te guste? ¿Sabes cuál es tu única responsabilidad en tu trabajo? Aunque sea pesado, aunque sea no pesado, aunque te duelan las manos, se te acalambren los pies, se te acalambre la espalda, te duelan los huesos, ¿sabes cuál es tu única responsabilidad en tu trabajo? Trabajar. Por eso se llama trabajo. Porque si no, no se llamara trabajo. Amén. Entonces, cuando te digan algo, recuerda que tu única responsabilidad es trabajar. No te enojes. Amén. Porque el trabajo es ley, y es ley hasta de Dios. Porque la Biblia dice con el sudor de tu frente. Entonces, les decía a los hermanos, tu única responsabilidad en tu trabajo es trabajar. No ir a chismear, no ir a sacar mañas, no ir a buscar otra mujer ni otro marido, no ir a buscar otros hijos, no. Amén. No es ir a pelearte, no es ir a formar antagonismos, no es ir a hacer jetas, no es ir a hacer caras, no es ir a dar mal testimonio, no. Tu única responsabilidad en tu trabajo es trabajar. ¿Verdad? Como la única responsabilidad del niño, del adolescente y el joven cuando va a la escuela, al high school o a la universidad es estudiar. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí entiende eso o no lo entiende? Pero muchas veces usted no va a cumplir con esa responsabilidad. Yo le digo al creyente, usted no buscó trabajo para sacar mañas, usted buscó trabajo para trabajar. Amén, porque su única responsabilidad es trabajar. Entonces uno tiene que aprender a ser diligente, mi amado hermano, en todo lo que hace, porque si usted se dedica a ir a trabajar, cuando va a su trabajo y usted es servicial y le sirve al supervisor, le sirve tal vez al jefe de la planta en donde está o al jefe del área en donde está, y usted comienza a ser servicial y le dice el jefe, mira, anda a traer la escoba, y usted va corriendo a traer la escoba y se la trae, y mira, anda a traer mis papeles, va corriendo, se va a traer. Yo le aseguro que en menos de 6 meses usted es el supervisor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a usted no le gusta servir. No conoce la responsabilidad que usted tiene como servidor. Entonces yo le decía a este hermano, mira hermano, si te toca servir, gloria a Dios, serví, porque eso es para inteligentes y para personas que conocen su responsabilidad, para diligentes, para personas que quieren prosperar, para personas que quieren alcanzar lo que es la excelencia, porque Cristo dijo, si tú quieres llegar a ser Señor, de primero tienes que aprender a servir. Y si Cristo lo dijo, es porque así va a ser. Dígale al hermano que está a su par, entonces sirva dentro de la obra. Apoye la obra. Amén. Apoye la obra de Dios. Vaya y póngase a cuentas porque ya va a terminar el año que usted le debe a Dios. Amén. Hay creyentes que muchas veces desconocen su responsabilidad porque entran en pecado. ¿Sabe que he visto mucho creyente que cuando el pecado invade su vida deja de buscar a Dios, deja de asistir a la casa de Dios y deja de trabajar para Dios? Yo no entiendo, oiga muy bien, yo no entiendo esto. Y se lo voy a leer en la Biblia para que usted se dé cuenta que ese es el error más grande que usted tiene. Porque aquí hay mucha gente, y siempre lo he enseñado, que se autodisciplina. Pero oiga cómo es la autodisciplina de aquel que peca. Porque aquel que peca tiene mal su conciencia. Amén. Aquel que ha hablado, ha murmurado, ha criticado, ha hablado mal, tiene mal su conciencia. Entonces sabe que ha pecado. Aquel que anda sacando mañas, aquel que anda portándose mal, aquel que anda haciendo cosas que no sirven y no está cumpliendo con su responsabilidad, tiene mal su conciencia.
Entonces se autodisciplina. Y mire cómo es la autodisciplina. Es que estoy pecando. Ya no voy a llevar mis tamales. ¿Qué tienen que ver los tamales con su pecado? Dígame usted, solo deme una sola razón o una sola justificación que haga una unidad dentro de su pecado con sus tamales. Amén. Ya no voy a la iglesia porque estoy pecando. Hermano, cuando llevas una vida con condición de pecado es cuando más cerca deberías de estar de Dios. Se autodisciplina y por su autodisciplina decide ya no tomar la Santa Cena. Muy bien. Decide ya no ir a las oraciones. Decide ya no lavarse los pies. ¿Sabe usted qué es lo más terrible? Hasta decide no ayunar. Deja de ayunar porque él se autodisciplina y cree que va a ser una ofensa para Dios que él ayune. Cuando tú, mi amado hermano, que estás viviendo en esa condición, estás en la responsabilidad y en la obligación de someterte aún más, porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Se autodisciplina el creyente y deja sus responsabilidades. ¿Y sabe usted que venimos y nos damos cuenta que abandona la responsabilidad como hijo de Dios, pero adopta una responsabilidad falsa, que es la responsabilidad de alimentar más su pecado, ¿verdad? Y se parecen a aquellos que dicen: por tanto que me andas molestando, lo voy a hacer, le dice a la mujer. Entonces adopta esa condición. ¿Y sabe usted qué dice? Bueno, ya me envolví en el pecado, ya no queda de otro. Si me tengo que ir al infierno, dice el mañoso, oiga muy bien, me voy al infierno. Dígale al hermano que está a su par, no deje sus responsabilidades. ¿Sabe por qué? Porque con sus acciones usted está condenando a su familia. No porque usted esté condenando directamente por su pecado a su familia, sino porque usted está llevando por ese camino a su familia. Es cierto que los hijos, mi amado hermano, no pagarán el pecado del padre en sí, pero el ejemplo que el papá les está dando es un ejemplo que los está llevando a la destrucción. Entonces el creyente viene y comienza a alejarse de Dios pensando que alejándose de Dios se va a componer. Y sabe que viene esa gente que posiblemente ama el pecado, el mundo, las mañas y todo lo que hace, y olvida su responsabilidad. Y lo primero que le dice al creyente, cuando el creyente le dice: hermano, ¿por qué ya no estás yendo a la iglesia? Viene el creyente, viene esa persona y le dice: es que lo que pasa es que me desmayé, pero algún día me voy a levantar y cuando me levante ahí llego. Vamos al libro de Job y le quiero mostrar algo. ¿Sabe usted cuál es su responsabilidad? No esperar a que el tiempo pase, porque mientras más pasa el tiempo, más grande se vuelve el pecado, más te alejas de Dios y más incumples con tu responsabilidad con Dios. Mientras más pasa el tiempo, más te vas a envolver en el engaño de Satanás, más corrupción vas a traer a tu vida y más duro va a ser el golpe. Porque cuando el Espíritu Santo se aleje de ti, tu condición va a venir a ser una condición de destrucción, pero no de una destrucción que va a venir a poner cualquiera, de una autodestrucción, porque tú mismo te vas a destruir. Vamos al libro de Job, por favor. Por eso su responsabilidad, mi amado hermano, es que cuando usted esté llevando una condición de desobediencia, usted comience a preocuparse por quitar ese error de su vida.
Es momento que usted se quite ese error, porque sabe usted que ese error va a quedar con usted siempre si usted no lo quita. Su responsabilidad es ponerse una condición de hijo de Dios constante. Cumpla con sus responsabilidades. Amén. Vamos a Job 19:4. La responsabilidad del creyente es cumplir con Dios y alejarse de lo malo. Dejar la vida errónea de pecado que está llevando y convertir su vida a la obediencia, ser fiel a Dios. Porque eres tú, mi amado hermano. Es la responsabilidad tuya velar por tu vida espiritual. Nadie más va a velar por tu vida espiritual porque la salvación es individual. Por tanto, cumple con el Señor. Si tu responsabilidad es ayunar, ayuna. Si tu responsabilidad es trabajar, trabaja. Si tu responsabilidad es dar buen testimonio, da buen testimonio. Si tu responsabilidad, mi amado hermano, es orar, ora en tu casa. Ora en la iglesia, ora con tu familia. Si tu responsabilidad es velar por el templo, aprende a colaborar para Dios. Si tu responsabilidad es velar por la construcción de un templo, aprende a colaborar para Dios. No seas negligente, que no te estén obligando. Ya es tiempo, mi amado hermano, que tú agarres madurez espiritual y que entiendas que lo importante es agradar a Dios. No agradarte a ti ni agradar a la gente, agradar a Dios. No agradar a tu familia ni agradar a los impíos, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a cometer errores, esos errores se van a quedar contigo. Esos errores te van a condenar a ti mismo. Tú vas a buscar tu propia destrucción. Si tú murmuras, tú mismo te destruyes. No pienses que tu murmuración va a hacer que la persona de la que estás murmurando vaya a destruirse. Como decía en una ocasión el doctor Emán Reyes, hay mucha gente que murmura hasta de sus ministros y piensan que con su murmuración los ministros se van a destruir. No es así, porque los ministros son respaldados por Dios y todos aquellos que buscan a Dios son respaldados por Dios. El único que se destruye con la murmuración es el que practica la murmuración. No pienses, mi amado hermano, que hasta cierto punto tu irresponsabilidad te va a llevar a algo bueno. No es así. La irresponsabilidad solo causa autodestrucción. Por eso cumple con tu obligación. Levántate, esfuérzate, le dijo Dios a Esdras, y echa mano de la obra. Hermana, que no te estén rogando para hacer bien un recado. Hazlo con todo tu corazón y hazlo bien. Cumple con tu obligación, hermana, que no te estén rogando hacer bien un pollo. Porque muchas veces la gente, como no conoce su obligación, muchas veces las cosas le salen mal. Que no te estén rogando hasta para lavar unas cuantas piezas de pollo para las enchiladas que vas a hacer el día sábado para la actividad, mi amada hermana o hermano. Dios bendiga a los creyentes que cumplen con su responsabilidad y su obligación al momento de verles ahí los días miércoles o los días martes, hasta cierto punto condimentando su pollo, cumpliendo con su obligación. Cumpla con su obligación, mi amado hermano, y no lo haga de mala gana porque es para Dios. Porque cuando uno comienza a incumplir con sus obligaciones y sus responsabilidades, es ahí cuando el diablo estorba. Porque usted tiene un compromiso con Dios. Cúmplalo. Pero si usted le está dando más lugar al pecado y a la carne, escuche lo que dice la Biblia. Amén. Todo creyente acarrea condenación a través de su propia rebeldía. Capítulo 19 de Job, versículo 4. Amén. Job 19, 4. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 4? Aun siendo verdad que hoy yo haya errado, sobre mí recaería ¿qué? Mi error. Ahora váyase a Proverbios y vamos a hacer un paralelo de texto con respecto a esto. Proverbios capítulo 9. Si es verdad que usted ha errado, sobre usted caería su error. Amén. Pero aquí la Biblia no le dice que usted se quede en esa condición de error, sino que salga de esa condición de error. ¿Por qué? Porque esa condición de error, mi amado hermano, aunque solamente sea para usted,
Su responsabilidad es salir de ella para no autodestruirse. Las responsabilidades de todo hijo de Dios. Por eso, si usted ha cometido el error de criticar las actividades, de criticar sus ofrendas, sus diezmos y las colaboraciones, mi amado hermano, no critique, usted está errando. Eso no es para criticar, eso es para apoyar. Dice el capítulo 9, versículo 12. Si fueras sabio, para ti lo serás. ¿Dicen amén? A ver, vamos a leerlo desde el versículo 9 mejor. Vamos a leerlo desde el versículo 9 para que usted, versículo 7, para que usted entienda bien este mensaje, ¿verdad? Porque este mensaje es una corrección de responsabilidad que usted tiene que tener. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, ¿y qué, mi amado hermano? Ahora entendemos por qué hay muchos aquí que no me quieren, ¿verdad, hermano? Mira al hermano que está a su par y dígale, amemos la corrección. Así que si usted escucha a alguien que tal vez habla de mí en su mesa, es porque le he jalado las orejas y se ha puesto trompudo. No se preocupe. Amén. Dice la Biblia, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dicen gloria a Dios. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pero mira, aquí viene lo que viene siendo el versículo que teníamos que leer. Si fueras sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás ¿qué? ¿Pagarás qué? Tú solo. El que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades nos ayudan a prosperar a nosotros mismos. Pero el que nosotros desobedezcamos a nuestras responsabilidades y nos volvamos escarnecedores. Recuerde usted que la palabra escarnecedor también significa burlador. Alguien que no hace, sino que se burla de los que hacen. Amén. Por eso usted no tiene que aprender a ser escarnecedor. Pero un escarnecedor no solamente es alguien que se burla, es alguien que también desobedece a la ley de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia dice aquí que aquel que no cumple con sus responsabilidades se vuelve escarnecedor, para él solito acarrea condenación, porque él pagará solo. Yo le pido a usted como creyente en el nombre de Cristo, cumpla con sus responsabilidades, porque eso puede atraer a su vida mucha destrucción. Usted como creyente tiene muchas responsabilidades delante de Dios que tiene que aprender a cumplir, y una de ellas es asistir a la casa de Dios. Dice la Biblia, y una cosa he demandado a Jehová, y esa yo buscaré, que esté en la casa de Elohim Adonai todos los días de mi vida. Así que la responsabilidad suya como hijo de Dios es asistir. Venga a la iglesia, invite a la gente a buscar a Dios, asista a la casa de Dios, no se quede en su casa, no le dé más lugar al trabajo, porque el trabajo tarde o temprano se va a acabar. El trabajo físico tarde o temprano usted ya no lo va a poder hacer. Sin embargo, si usted busca a Dios, la vida eterna permanece para siempre. Por eso su responsabilidad es agradar a Dios en todo lo que hace, para que nosotros seamos eternamente bendecidos en la tierra y tengamos una vida eterna en los cielos. Dele más fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Dele un abrazo al hermano que está a su par y dígale, seamos responsables. Amén. Y antes que termine, si usted no es responsable hasta con su familia, recuerde lo que dice la Biblia, 1 de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Su responsabilidad, ¿qué es? Velar
por Dios, por la obra de Dios, por su familia. Deje de estar manteniendo a sus amigos, deje de estar manteniendo a la gente, deje de estar manteniendo a sus hermanos, que a veces la gente no entiende eso. Le dice a la mujer y a sus hijos: yo le tengo que dar a mi hermano porque es mi hermano. No, tu obligación es de primero con tus hijos, ya después es con tus hermanos. Yo le tengo que dar a mi primo porque es mi primo, es mi sangre, le dice a la mujer. Sí, mi amado hermano, pero tu responsabilidad es con tus hijos, con tu casa de primero. Tu casa es de primero, hablando terrenalmente, tu casa es de primero. Amén. Porque si no, eres un irresponsable. No es que yo le tengo que dar a mi tío me cuidó, me dio de comer, gloria al Señor, qué bueno, qué buen tío. Pero tu responsabilidad es con tus hijos, no seas sinvergüenza. Porque tus hijos son la herencia de Dios. Tus hijos, mi amado hermano, son tu herencia. Dale a tus hijos, dale a tu esposa, porque tu esposa es una sola contigo, ¿sí? La responsabilidad es en tu casa. No seas tacaño, no seas sinvergüenza, no seas ladrón y cumple con tus responsabilidades. Espiritualmente nuestra responsabilidad es con Dios, luego con nuestra familia y ya después a los que podamos ayudar, pero de primero con Dios, con nuestra familia y con los que nos rodean. Que Dios les bendiga a todos. Ser responsable delante de Dios. Póngase de rodillas ahí donde está. Por favor, póngase de rodillas, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a clamarle a Dios. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, a ser fieles, a ser responsables. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Es un momento de coinonía con el Señor, una coinonía totalmente vertical, una coinonía totalmente con el Creador. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle a Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos enseñan a nosotros a ser creyentes responsables. Levante sus manos al cielo ahí donde está y vamos a hacer una oración de fe. Vamos a pedirle a Dios que el Señor añada sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que nosotros entendamos nuestras obligaciones delante de Él. Para que nosotros entendamos que la única obligación que tenemos es servir y buscar a Dios. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, a que nosotros seamos diligentes. La responsabilidad con Dios es servirle, buscarle, velar por su obra. La responsabilidad con nuestra familia es velar por ellos. La responsabilidad en nuestra vida personal, espiritual, es velar por ella. Cumplamos con esas responsabilidades. Esforcémonos a ser valientes, porque la Biblia nos enseña, mi amado hermano, a ser valientes y esforzarnos delante de Dios, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Levante sus manos al cielo. Repita estas palabras conmigo y dígale: Padre nuestro, que estás en los cielos, en esta hermosa hora hemos venido a reunirnos a tu casa para pedirte, Señor, que tengas misericordia, primeramente, de nuestra vida. Si hemos pecado, si hemos cometido actos que no le agradan a Dios, te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos libres, que nos protejas de toda acechanza de Satanás, de los demonios, de las brujerías, de las hechicerías, del pecado, del mundo, que nos quieran llevar a la muerte. Líbranos, Señor, líbranos de todo mal y haznos creyentes, responsables, creyentes que cumplan con sus obligaciones delante de Dios. Quiero ser obediente,
quiero ser responsable, dame más inteligencia, porque es de inteligentes servirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas creyentes, diligentes, dispuestos a servir en tu obra, a servir en tu casa, a ayunar, a orar, a diezmar, a ofrendar, a colaborar con tu casa, con el templo, a ser creyentes que amen tus mandamientos, la Santa Cena, el lavatorio de los pies, la cubierta de la cabeza, los anillos de oración. En el nombre de Jesucristo, ten misericordia de nuestras vidas. La gloria y la honra sean al Padre, sean al Hijo y sean al Espíritu Santo. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, bendice nuestras vidas. Avergonzamos a Satanás, avergonzamos a los demonios, avergonzamos a los Ifrajará, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Elohim Adonai. Diga conmigo: la gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo y la gloria es para el Espíritu Santo. Así, con sus manos levantadas, cante esto conmigo en el nombre del Señor. Él es nuestra paz. Recordemos que Elohim Adonai es nuestra paz. Él dijo: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Santo y bendito sea el nombre de nuestro Dios.